40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. El gobierno federal donará $20 millones para el Fondo del Medio Ambiente Mundial. Las reformas estructurales contribuyen al cuidado del planeta, asegura el secretario de Hacienda Luis Videgaray. La reforma crea, a su vez, unión al medio ambiente en materia de hidrocarburos. Linchamiento en Atlautla, Estado de México, deja 3 muertos. Ofrece la Procuraduría General de la República recompensas por información de personas desaparecidas. Holanda aprueba extraditar al chino Anthrax a los Estados Unidos. Escapan 4 niñas nigerianas secuestradas por Boko Haram. Angela Merkel es por 4º año consecutivo la mujer más poderosa del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Los saludamos con muchísimo gusto. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, muy buenos días. Gusto estar con ustedes en esta mesa. ¿Estás también? ¿Ganó la selección? Yo siempre estoy contento. Sí, siempre estás contento. Siempre estoy muy contento porque la selección le ganó a la superpotencia. ¿Ya ves cómo no sabes de fútbol? De Israel. Lo de ayer era la despedida en el Estadio Azteca del último partido de México, la despedida de Cuauhtémoc Blanco. El encuentro... Lo de menos. Sí, o sea, ¿qué tenía que ver digo, aunque en el histórico creo que vamos 1-1, ¿no? La última vez que jugaron ganó Israel. Sí. O sea, que malos, pero bueno. Eres una mujer de poca fe. Exactamente, cuando tiene que ver con la selección, sí soy una mujer de muy poca fe. Bueno, ¿qué tenemos con él? Oye, mira, el PAI del primer café, que es una aportación de la agencia Intélite que registra todos los impactos de la prensa en las últimas 24 horas, todo lo que sucedió, las reacciones en los portales, más lo que trae hoy la prensa escrita, es la suma, tiene 6 temas, 4 son relacionados exactamente con lo mismo en diferentes ángulos. Estos 4 temas que tienen que ver con el debate, recesión, crisis, estancamiento, desaceleración económica, tienen 69% de los impactos. Hablábamos aquí de que se ha politizado un dato técnico, ¿verdad? Bueno, pues qué mejor demostración que estos 4 temas con 69% del PAI informativo, en donde el primer tema con 21% de los impactos, bueno, porque en el país se reparte por todos lados, 21% de los impactos es esta declaración que hizo el presidente del INEGI, Eduardo Sojo, ayer, que asistió en Cancún a este Foro Mundial del Medio Ambiente, pues bombón para la prensa, pues se le acercaron a preguntarle al hombre que dirige la institución que hoy prácticamente hace 3 semanas, entregó el informe donde el INEGI técnicamente decía que había recesión. Él dice, no hay recesión, no hay ninguna recesión, hay estancamiento en la economía. Entonces aquí hace ese matiz que los números no dan el contexto, no dan todos estos dobleces y que permite a todo tipo de interpretación sobre la base de los datos. Dice Eduardo Sojo, no hay recesión, lo que hay es estancamiento. Ese es el número 1 en el PAI informativo con 21%, pero en el número 5 del PAI informativo, número 6, es el último tema del PAI informativo. El Bank of America, Merrill Lynch, el economista en jefe, dice, no, México sí está en recesión.
¿A qué vamos? A que no es una declaración en ninguno de los dos casos política, claro. Es una declaración técnica y es en función de cómo están los indicadores. De hecho, Marcos Capistrán, el jefe economista de Merrill Lynch, dice que ellos tienen sus indicadores, dicen que incluso en los últimos 6 trimestres ha habido una recesión. ¿A qué se está refiriendo? Porque si revisamos los últimos 6 trimestres o más, el crecimiento ha sido positivo. Sí. Ha sido bajo, pero ha sido positivo. Se refiere a cómo han visto bajar los índices de producción. Pero una vez más, ¿por qué dice Merrill Lynch esto y por qué dice el INEGI lo otro? Porque cada quien está viendo los indicadores de ópticas con criterios diferentes, con criterios diferentes, sí. Están enfatizando en diferentes es que sabes datos. Que el tema de si es una recesión o no empezó este debate porque la OECD tiene otro índice técnico que lo usan también para poder llegar a una conclusión u otra. Pero la realidad, yo creo que, Raimundo, es que todos dicen exactamente lo mismo. Hay una desaceleración. Bueno, ¿sí? Eso viene, por ejemplo, dentro de este paquete económico, Sí. en el segundo bloque de informaciones, Sí, claro. dentro de este país, Sí. donde el segundo tema, con 19% de los impactos, es, una vez más, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sale a la tribuna pública y dice, hay crecimiento. Sí. En lo cual también tiene razón. Sí. Hay una serie de indicadores del propio INEGI donde hay un crecimiento, que es lo que también está diciendo Eduardo Sojo. Pues no hay reacciones porque está viendo también estos indicadores. Dice el secretario Vega, hay crecimiento y aquí hay varios indicadores que tienen que ver con, por ejemplo, el incremento en la producción de automóviles. Sí. Ahora, como tú matizabas, hay un incremento en la producción de automóviles porque han aumentado las exportaciones, pero hay menos venta de automóviles en México. Interno, sí. Entonces, aquí son este tipo de situaciones donde no hay que hacerle caso a la política y mejor hay que meterse a ver los números y ver, no se necesita ser economista, hay que ver qué va para arriba y qué va para abajo. Y entonces ya vamos a ver, pues, chequen, hagan suma y resta. Tú lo mencionaste ayer, que creo que vale la pena retomarlo de nuevo. Es un tema como de autoprofecía, o sea que la autoprofecía autorrealizada. Sí, lo que le preocupa a la Secretaría de Hacienda, y tiene razón, de que esta preocupación lo que está llevando es que la gente no gaste dinero. A la percepción. Claro. Y si la gente no gasta dinero, entonces no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. Y ayer lo decía Videgaray, que es un tema de no de promesas, que no son promesas, sino son estadísticas, son previsiones. Son pronósticos, es decir, que puede cambiar o puede de alguna otra forma. Eso también te pone muy nervioso. Porque como han sido tan buenos en sus pronósticos en los últimos 2 años, no solamente la Secretaría de Hacienda, sino el Banco de México. Pero mira, el Banco de México dice en el cuarto tema, que con 15% de los impactos, que para este año va a haber mejoría. Es decir, lo que dice el Banco de México va en la línea de lo que dijo también el secretario de Hacienda ayer, que en el segundo semestre, tercer y cuarto trimestre, que es como se mide, va a haber una mejoría. Entonces son pronósticos, claro que son pronósticos donde se establece el pronóstico sobre la base metodológica de los datos de producción, las tendencias, los patrones, si podemos llamarlo de alguna manera así. Pero ¿qué es lo que no prevé? Pues no prevé si hay una helada. Sí. ¿Por qué están diciendo todos los que saben que va a haber una mejoría? Pues mira, ya pasó el invierno. Es decir, estos factores climáticos que afectan cosechas y que te generan impactos en la cadena alimentaria y que te suben los precios de los alimentos, ya no está. En agosto empiezan a comprar los países sus inventarios de petróleo para el invierno. También hay una mejoría en la economía de Estados Unidos. Entonces, excepto los datos de hoy son que vienen, ¿verdad? Vienen mal. Sí. O sea, los datos, particularmente el día de hoy, parece que no hubo un crecimiento. Que no hubo el crecimiento en cómo lo esperaban. Pero en el reporte anterior fue un crecimiento mayor de lo que esperaban. Es decir, entonces, no es un crecimiento negativo. Es a donde voy. No va a la velocidad de ningún lado de lo que se quisiera. Sí. Todo el mundo quisiera estar creciendo de una manera muy sólida.
según Estados Unidos, si crece el 3% es espectacular. Sí, pero nunca Estados Unidos no crece. Si China crece al 7%, es una crisis. ¿No? Es según cómo está, es el tamaño del país. El debate se resume en esto. Yo así lo veo. Y por eso cada quien está poniendo sus datos sobre la mesa, si está mejorando, no está mejorando. El debate es si debe de haber un ajuste en la política fiscal y la política económica del país en este momento. Lo que está diciendo la Secretaría de Hacienda es no, que en base a la información que tenemos en este momento tenemos que seguir, y de hecho Videgaray sale en una de las portadas, no va a haber un cambio, no va a haber una reforma, otra reforma fiscal. Sí, no. Entonces, eso lo han dicho desde el principio. Pero lo vuelven a recalcar en base a estas quejas. Lo que está diciendo el sector privado es que en base de la información que se tiene en este momento, sí debería de haber un cambio en la política económica del país. No impositiva. Incentivos, son los incentivos. Claro. Sí. Entonces, los incentivos ni hacen que el gobierno diga, pues si habíamos dicho que no iba a subir nada de impuestos ya por lo que resta del sexenio, que a los 6 meses digan, pues siempre sí, no. Lo que están planteando es la deducibilidad. Exacto. De que son varias medidas fiscales que se toman donde le quitan la deducibilidad. Entonces hay, por ejemplo, las empresas están quejando de que perdieron hasta el 70% de deducibilidad, por lo tanto no están invirtiendo. Eso no modifica la tasa impositiva y no nos extrañaría que llegaran a una negociación, a un acuerdo en el cual Hacienda diga, bueno, muy bien, vamos a hacer este tipo de incentivos para que ustedes también se sientan menos presionados e inviertan. Bueno, ahí está el debate. Ese es el tema en el cual nosotros podemos esperar que se den algunas modificaciones, no en quitar impuestos ni tampoco será importante mantener la percepción, ¿no? En ese sentido, durante todo ese debate, durante los ajustes, la percepción es importantísima para el consumo. Los cuatro temas. En cambio de impositivos, ¿cuál? El de la frontera. O sea, siguen insistiendo con el IVA. Y está el estudio de Hacienda que no importa si sube o baja. El intercambio ahí transfronterizo no se modifica, es un asunto cultural. Es lo que dice Hacienda. Bueno, lo que dicen allá es que no es cierto, ¿verdad? Bueno, pues percepciones. Ahora, el tercer tema, fíjate nada más, 4 temas sobre lo mismo. El tercer tema, con 16% de los impactos, es que se instala la sesión permanente ayer en el Congreso, donde uno de los temas era que vaya el secretario de Hacienda a comparecer, hagan sus apuestas. Yo les digo, no va a ir a comparecer el secretario de Hacienda. ¿No crees que debería de ir? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en un clima tan politizado, en un clima tan politizado no va a resultar nada concreto de lo que está dando. Yo creo que ir el secretario de Hacienda en las condiciones actuales no va a convencer a nadie. No, pero además no van a que se convenza. Llévenlo al patíbulo. Yo creo que es un asunto interesante porque es útil que estén exponiendo de manera regular cuáles son las razones y que en todo caso los agentes económicos y la Secretaría de Hacienda, es decir, los que realmente saben de qué se trata el tema y que no están politizando para utilizar este lenguaje técnico, llevar agua a su molino, pues resuelvan sus cosas. Pero de eso se trata la división de poderes, o sea, más allá del secretario de Hacienda, lo que se quejan los legisladores, y yo creo que tienen la razón, que dicen, bueno, que nos venga a informar el secretario y tal vez se incomoden, pero bueno, tiene un senador o los senadores o los diputados tienen el derecho de preguntarle. Tú lees demasiadas columnas políticas. No, yo estoy viendo cómo funciona eso en el resto del mundo. No hay crisis. A ver, Raimundo, tú lo dices, que no hay crisis. Hay muchas personas, y yo me incluyo, tú no ves al secretario del Tesoro de Estados Unidos que lo llamen a comparecer. Claro que lo llaman, claro que es claro. La tasa de crecimiento. No, pero es muy diferente cuando hay un cuestionamiento de la política fiscal o la política económica o de alguna ley que se aprobó en base a recomendaciones y que están buscando a la porque hay que cambiar. Pues, claro que tiene que ir a testificar. María, ¿qué crees que sucede en Estados Unidos y en México? Esa política no pasa sin ser aprobada por el legislativo. Exacto, entonces, exacto. A ver,
ellos aprobaron esto. Exacto, pero ahora el cuestionamiento... PRD y el PRI aprobó las cargas impositivas. Claro, pero la pregunta es si se debe de reconsiderar lo que se aprobó en base a las recomendaciones que hizo el Ejecutivo. Pues que los legisladores empiecen a llamar expertos. Bueno, que ya... ¿Quién es el experto? Es el secretario. No, es el secretario. El procedimiento en los países donde se dan este tipo de procedimientos es, si hay una necesidad para debatir, dicen, vamos a abrir un periodo de testimonios y te llevan expertos, te llevan empresarios, te llevan a funcionarios. El responsable de la política económica y hacendaria de este país es el secretario de Hacienda. Los legisladores tienen el derecho de hablar con los secretarios. A ver, preguntarle, ¿por qué hubo un cambio de 3.9 a 2.7? Nomás explíquenos. Creo que no estás escuchando. No, y creo que tú no me estás entendiendo. Cuando hay procesos de esta naturaleza, no se llama a una persona. Se llama, son varios días, dicen, estamos preocupados. Ahí sí hay una diferencia. Y lo que dicen es, a ver, que vengan los expertos, que vengan los académicos, que ellos mismos hagan su reflexión. Donde estoy de acuerdo contigo, este es un tema político y lo que la persona que tiene que traer es el responsable político de política hacendaria de este país. ¿Quién es? El secretario de Hacienda. Mi punto es, PRI y PRD votaron esto. Entonces, lo que se está viendo es consecuencia de sus actos. Exacto. Entonces, ¿por qué no modificaron las cargas impositivas? ¿Por qué? ¿Por qué votó? Entiendo que el PRI no. ¿Por qué votó el PRD las cargas impositivas? Porque lo hicieron en base a la información que les dio el secretario de Hacienda en ese momento, que iba a crecer el país en 3.9%. Claro, porque no había ni nevadas, ni se había caído la que vaya y explique eso al secretario de Hacienda ante los legisladores. Ya lo dijeron, lo que digo es que no lo ha se dicho. sigue politizando el tema. El tema, aquí, esto es como un tema más allá del secretario de Hacienda. Deben de los secretarios de Estado ir y sentarse ante los legisladores y explicar decisiones que se están haciendo en este momento y está cambios. Está escrito en la ley. Pero ¿por qué entonces no debe ir el secretario de Hacienda en este momento? Lo que yo digo es, en el está formato, pues, en el formato como lo están planteando, en el formato como lo están planteando, lo van a linchar. Pues, lo van a linchar inclusive aquellos, o sobre todo aquellos, que votaron. Exacto. O sea, que yo recuerdo. Son los que impulsaron. ¿De quién es la reforma impositiva? Es una propuesta del PRD. A ver, en la cual el PRI se sumó. Acaba de estar el secretario de Gobernación. Fue y habló con el Senado sobre un reporte que se dio de cuál es la situación de inseguridad del país. Y claro, le preguntaron, a ver, espérate, ¿sí subió el secuestro? Sí ha subido. ¿Sí subió la extorsión? Sí se ha subido. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Y él explicó. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el secretario de Hacienda. Sí, a Luis Videgaray no le conviene, como dice Raimundo, pero tú por otra parte dices que tiene la obligación de hacerlo. Pero si políticamente no tiene la conveniencia en ese sentido, bueno, pues políticamente no lo va a hacer. Que tenga la necesidad de hacerlo. A mí me encantaría mucho más que en el Congreso dijeran, a ver, tenemos que hacer un alto en el camino, entonces PRI y PRD, oigan, a lo mejor si nos equivocamos, entonces llamemos, hagamos una serie de comparecencias para escuchar los puntos de vista de los afectados, de los expertos, de los académicos, de los organismos internacionales, del gobierno, decir, a ver, necesitamos información para ver si nosotros reformamos la ley. Ahí estoy de acuerdo contigo, pero empiezas ese proceso con el secretario. Si tú quieres, es el primero que va. Sí, nada más que no es un asunto de que vente tú para acá. Lo que estoy diciendo es que es parte de un proceso, ¿no? Parte en el linchamiento político, entonces no se contribuye absolutamente nada. No, pero a ver, ahí están el los último priistas. Tema del PAI son... Para que lo defiendan. Vamos a regresar. Si no está solo. No está solo. El PRD lo tendría que estar defendiendo porque es su reforma. Pues sí. Y son los que lo quieren defender. Ese es lo que te digo. Aquí estamos hablando de la política. Porque el PRD... O sea, el PRI lo está defendiendo, por supuesto que lo está defendiendo, es el partido en el poder, y el PRD lo quiere incendiar. Oigan, tócales la puerta. ¿Quiénes propusieron esto? Bueno, y eso lo puede decir el secretario de Hacienda ahí en la audiencia. Señores, ustedes votaron por eso. Eso es público, que no se acuerde de esto. Pero no es que tú... No está haciendo parte del debate. Tú lo que estás diciendo es que los secretarios van a ir a hablar con los
con los legisladores simple y llanamente cuando van a estar cómodos, cuando no les van a cuestionar. Yo lo que digo es que las condiciones de linchamiento político contra el secretario de Hacienda, eso es lo que estoy diciendo, que hay condiciones de linchamiento político que se han venido dando en los últimos 10 días por un tema, un dato técnico. Exacto, pero no importa. Lo mismo que quieren hacer ahorita con el secretario Colwell, lo mismo que quieren hacer con el secretario de Gobernación entre cuestiones de seguridad. Esa es la política. Tienen la responsabilidad política de estas decisiones que hacen desde el Ejecutivo. Ni modo. Y el Legislativo. Aquí hay una responsabilidad compartida y eso es lo que no estamos viendo. No, yo creo que sí. De acuerdo con los empresarios, es un gran error la política fiscal. Perfecto. ¿Ellos tienen la culpa? No. ¿Ellos son responsables? No. ¿Porque qué crees? Ellos no legislan. No es su iniciativa ni legislan. Ellos son, es el sector afectado, perfectamente No, yo sí afectado. creo, el Ejecutivo tiene responsabilidad de la política. No me viste, ¿verdad? No hablaba del Por eso, Ejecutivo, hablaba de los empresarios. No, pero los empresarios sí alzaron la voz en su momento, no les hicieron caso, que es otra cosa. Sí, te les dieron un tema de certidumbre. No les están haciendo caso en este momento. Estoy hablando de responsabilidades y culpabilidades. Sí. Los empresarios no tienen ni responsabilidad, ni en todo caso culpabilidad de lo que sucedió, porque ellos no legislan, ellos no presentan sí, están aportando lo que pueden, ellos en todo caso con los incentivos. Resultaron afectados por una política que ellos desde un principio dijeron no. Entonces, los empresarios tienen la responsabilidad política de lo que tienen. Entonces, si no están de acuerdo con la ley, el secretario de Hacienda, él fue el que lo propuso, él lo puso sobre la mesa en base de una tasa de crecimiento de 3.9%. No lo tenemos. Hay que reconsiderar lo que está pasando. Eso es lo que están pidiendo los legisladores. Bueno, y que lo defiendan el PRI. Los legisladores no tienen por qué simplemente decir que venga y que lo reconsidere también el Congreso. ¿Sí? Claro, entonces que el Congreso diga, sí, una cosa es lo que dice el Ejecutivo y una cosa es lo que están diciendo que no va a haber impuestos, pero ¿saben qué? Claro. O sea, cuando presentaron el dato del 3.9% fue en septiembre del año pasado. Las condiciones cambiaron. Al cambiar las condiciones tiene que cambiar la ley. Porque cuando se aprobaron, no había nevadas, no había caída en la plataforma de exportación, no se habían sentido los impactos de la minería. Entonces los legisladores son los que legislan. Exactamente. Entonces lo que está diciendo Luis Videgaray es que no va a haber cambio en la ley. Eso es lo que está diciendo. Bueno, eso es lo que dice el Ejecutivo. ¿Y qué crees? Él no legisla. No tiene facultades para legislar, tiene facultades para presentar iniciativas, para cabildear, para presionar. El debate, acompáñenos por Twitter, ¿qué piensan ustedes? Ni siquiera hemos llegado al último tema, que es otra de las cosas increíbles. La reunión de autodefensas en el Distrito Federal. Cuando digo increíble es porque los arropan los extremos y los arropa también una parte de la Iglesia Católica y los arropa una parte del PAN. Y se mezcla ahí toda esta amalgama de fuerzas políticas y sociales con algunas personas que llegaron al evento con escoltas armadas. Sí. No sé si te... Sí. Bueno, y la otra es, algunos de ellos tienen expedientes abiertos en la PGR. Y digo, bueno, pues viva México, ¿verdad? Oigan, escuchen el silencio. Estoy de acuerdo contigo, no voy a comentar. Sí, nos quedamos en eso. Vamos a un corte, ya no vemos los periódicos, hablamos de ellos más adelante. Corte, regresamos aquí en el Primer Café. Estoy completamente de acuerdo contigo en esa parte. La condena fue unánime. Telmex y Dish no pueden seguir violando la ley de competencia y telecomunicaciones. ¿Por qué van a dar televisión si no lo permite el título? Bueno, el título dice que no pueden dar televisión. ¿Y la convergencia? Ellos firmaron un contrato cuando adquirieron el título que dice que no pueden dar televisión y los contratos hay que respetarlos. En la Expo Canitec, en Acapulco, Guerrero, los industriales de televisión por cable y los empresarios en telecomunicaciones exigieron poner fin a lo que calificaron como el gran engaño de Telmex, propiedad de Carlos Slim y de la empresa Dish. Desde el 2008, Telmex firmó con la empresa Dish un acuerdo que va más allá de asuntos comerciales. Se estipuló que la empresa de Carlos Slim no solo se haría ilegalmente del control de Dish, sino que se beneficiaría de la regla de gratuidad de las transmisiones de televisión abierta. En febrero de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones abrió una investigación al respecto y la semana pasada les notificó su fallo por escrito a Telmex y Dish. Es importante
materializar en la ley reglas y evitar que la autorización de servicios adicionales a concesionarios con restricciones y prohibiciones en sus títulos de concesión tengan efectos anticompetitivos y tengan como fin concretar un fraude a los principios constitucionales de convergencia de servicios de telecomunicaciones. Los industriales del sector también condenaron la manera como siempre se ha manejado la empresa de Carlos Slim y cómo ha bloqueado la libre competencia. No están cumpliendo con las instrucciones que les da el IFT. Bueno, por ejemplo, les piden que nos cobren una tarifa de interconexión distinta y lo hacen en la factura, pero al mismo tiempo en la factura ponen no consentimos. Aunque el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, acudió al evento, no dio entrevistas y fuera de grabación comentó que el instituto no ha recibido respuesta de la notificación que hizo a Telmex y Dish. Nuestro reconocimiento pleno a los señores y señoras comisionados del instituto por la emisión del oficio de presunta responsabilidad que puso en evidencia la simulación y el engaño de la gente preponderante en el sector de telecomunicaciones, que tanto ha dañado a la competencia y a los mexicanos, y que esta Cámara había denunciado por muchos años. Proyecto 40. Mala calidad del agua en el mundo. 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Más de 3 millones de personas mueren al año. La falta de líquido causa la muerte de 4.500 niños al día. El dato útil para comentar en el café. Tengo 5 temas. A ver, pago por ver. Pagas por el van 2. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves, 21 a 30 horas. Proyecto 40. Una trepidación interior me pedía descansar. Entonces comprendí cuál era mi destino. Me dedicaría al estudio de la física. Quiero su consejo en un asunto muy delicado. La deposición del Papa. Una historia de devoción al poder. Los Borgia. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Ahora todos podemos trasladar nuestro crédito en cualquier momento a la institución financiera que ofrezca intereses más bajos. Tenemos aquí el crédito hipotecario de mi casa que tiene una tasa de interés del 16%. ¿Quién da menos? 15% por aquí. 11.2 al teléfono. 9% de interés. 9% a las 3. Adjudicado. Cámara de Diputados. 62ª legislatura. Hacemos leyes que te benefician. Me puse a escuchar. Cuando yo sentí esa voz, yo sentí escalofrío. Héctor, esa voz no es la de una criatura viva. ¿Crees en la vida después de la muerte? Está aquí. Está a tu izquierda. Puertas al más allá. Espíritu en el aire. Caleidoscopio. Viernes 17:30 horas. Proyecto 40. Con el PT me identifico. 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 Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. Cuando se comete un error se destruyen naciones. Niebla de guerra. La vida es cine. Sábado 17 horas. Proyecto 40. Con la música que transforma su vida. Ellos tocarán tu corazón. Concierto debut de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ensenada. Domingo 21:30 horas. Ayer el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, encabezó los preparativos de la 31 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se desarrolla en Mérida, Yucatán. Este encuentro, que reúne a 32 procuradores y fiscales del país, será inaugurado hoy por el presidente Enrique Peña Nieto.
Posteriormente, el procurador Murillo Karam realizará la instalación y apertura de las diferentes mesas de trabajo, en las cuales se analizarán temas como el diseño de una nueva estrategia de coordinación nacional en procuración de justicia y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Además, los asistentes suscribirán acuerdos sobre el programa de capacitación para instituciones de procuración de justicia y el proyecto para reforzar la preparación de los cuerpos de seguridad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, será el encargado de realizar la clausura de este evento el próximo viernes 30 de mayo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y en Mérida, Yucatán, se encuentra Roberto Domínguez, corresponsal de Azteca Noticias, quien nos va a dar más detalles sobre este evento. Muy buenos días, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente nos encontramos aquí en la ciudad de Mérida, en Yucatán, a donde pues ya lo hemos visto en la nota, han arribado los 32 procuradores y fiscales de todo el país para participar en la 31ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En esos momentos la ciudad se encuentra totalmente blindada. El Estado Mayor Presidencial, las Secretarías de la Marina y de la Defensa Nacional pues han hecho cargo de la seguridad en los alrededores de lo que es el Centro de Convenciones Siglo XXI, que será pues por supuesto la sede de este evento. Precisamente se tiene previsto que hoy, poco antes del mediodía, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues inaugure esta conferencia de procuradores. Y pues precisamente después de esta inauguración pues den inicio las diferentes mesas de trabajo en donde pues se discutirán temas de interés para cada región, se intercambiarán experiencias, se impulsarán acuerdos para fortalecer la coordinación entre las diferentes instancias y se evalúen los resultados de los trabajos regionales de todas estas procuradurías. Precisamente también esperamos que el día de mañana se prevé pues una ceremonia de clausura con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y luego de esta ceremonia de clausura, bueno, pues se ofrezca una conferencia de prensa en donde se den a conocer los resultados de la reunión. Por supuesto, pues estaremos muy al pendiente. Por lo pronto, bueno, pues sí, intensa la seguridad por parte de las fuerzas federales, incluso estatales aquí en Mérida para pues el inicio de esta conferencia. Y por supuesto estaremos muy al pendiente para toda la información que surge. Ese reporte que tenemos desde Mérida. Oye, Roberto, una pregunta. Entre los temas que me imagino que se van a discutir es la implementación de la nueva reforma, la reforma penal, juicios orales, cómo van a capacitar a los MPs, pero además de ese tema, ¿qué otros temas están sobre la mesa? También hay temas muy importantes que están sobre la mesa, sobre el recién pues aprobado Código Nacional de Procedimientos Penales. También hay un tema muy importante que es el programa integral de capacitación, precisamente para que todos estos estados cumplan justamente con la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Hay otro tema también muy importante sobre la mesa y que todos los procuradores están tratando de llevar a una buena coordinación, que es sobre la Ley General de Víctimas del Delito. Y por supuesto también ya lo escuchábamos en la nota anterior, el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que también desde las conferencias de procuradores anteriores, bueno, pues todos los fiscales y los encargados de la Procuración de Justicia en el país han mostrado bastante interés. Por supuesto, se espera que se traten ese tipo de temas como temas prioritarios y otros más de carácter regional y local de cada una de estas zonas que conforman lo que es la Conferencia Nacional de Procuradores. Por supuesto, insisto, estaremos muy al pendiente de los resultados que se den y de los acuerdos que se den en estas mesas de trabajo. Oye, pues muchísimas gracias, Roberto Domínguez, nuestro corresponsal de Azteca. Muchísimas gracias. Hay muchos... Muy buenos días, seguimos pendientes. Gracias. No, pues es que este tema de la economía realmente nos afecta porque hay realidades y hay percepciones. Fíjate, Francisco Giles dice que es desesperante ver cómo defiendo a capa y espada al indefendible Luis Videgaray. En realidad, lo que defiende es el procedimiento. Sí, claro. ¿no? Sí. Ahora, él no incide a que lo defienden, es bastante sobradito para defenderse el mismo. Ahora, Armando Lezama dice que en lo económico, preguntemos a la gente de a pie, la percepción es que estamos peor que el año pasado. No hay duda de que la percepción es lo que genera, tiene que trabajar en la percepción. Que genera la profecía autorrealizada. Pero no sé si es percepción o es realidad, y ese es el debate que hay. La percepción es percepción, pero la construcción de percepciones, si no se atacan, te lleva a modificar la realidad. Sí. Dice Alexis Cómoda, el punto del debate es el artículo 6º del Acuerdo de Certidumbre Tributaria del régimen de excepciones. Tiene toda la razón. Ahí es donde se encuentra
el fondo, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que están diciendo los empresarios. En buena parte de lo que estoy diciendo. Aquí el tema es mucho más profundo, mucho más importante que simplemente llevar al secretario de Hacienda y que lo linchen políticamente. Sí. Eso no resuelve nada, absolutamente. Sí, creo que es importante que haya otro tipo de procedimiento que sea mucho más amplio, que nos lleve a la posibilidad, si se ve que es adecuado, de que se modifique la parte de la política fiscal. Sí lo creo. O sea, esto no significa que no deba ser lo que ha sucedido con las condiciones externas, que eso es lo que te lleva a hacer modificaciones. Tú tenías unas condiciones en septiembre y tienes otras condiciones en mayo. Bueno, si tú tienes diferentes condiciones, ¿por qué no ajustas lo que tú aprobaste en diciembre? Porque, como un proceso legislativo, entonces, ¿no? Como tiene que ser. Entonces también el ejecutivo y el legislativo, pero tiene que llegarse a través de un procedimiento, porque si no es llevar a una persona a quemarlo en leña verde, ya lo quemamos. ¿Y qué es lo que sucede en el fondo? Nada. Sí, la política sigue siendo la misma, no claro. No es quemar en leña verde a alguien, sino es revisemos y en todo caso, como están diciendo una buena parte de los agentes económicos, de una manera muy factual, y como están sintiendo en amplios sectores de la población, que es esta percepción de que se sienten peor que el año pasado. ¿Y por qué se sienten peor que el año pasado? Pues porque tienen menos dinero, porque tienen menos trabajo. O sea, tampoco es porque así se sienten. Es una percepción, ¿no? Porque así se sienten y porque leen columnas públicas. No, porque lo están viviendo cotidianamente. De nuevo, regresando aquí, porque hay un tema más grande, es el tema del papel de los secretarios y en responder ante las preguntas del legislativo. R. Camposeco nos comenta: Ana María urge que comparezcan tanto el señor secretario de Hacienda y el de Economía, son sus obligaciones la de informar. Lo que dice este tuitero, este mensaje, es cierto, también el secretario de Economía tiene una responsabilidad. Ya vamos en un buen camino, o sea, no es el linchamiento, es qué es lo que sucedió y qué es lo que está pasando en política económica. Pero tienen que ir, Raimundo, o sea, sí tienen que informar y va a ser muy incómodo y la gente le va a cuestionar y tal vez el PRD no tiene... Procedimiento, es un procedimiento lo que yo estoy diciendo. En las condiciones actuales, donde el PRD está pugnando para que vaya, es un linchamiento para salvar la cara. No. Lo que digo es un procedimiento. ¿Por qué el PRD no quiere asumir esa parte? Porque, ¿qué crees? Si hubiera un cambio de tasa impositiva, a donde se tiene que ir es al IVA. Entonces, eso no lo van a aceptar. Lo que digo es que se discuta, porque se discuta bien, no que vayan y que le tiren pedradas a una persona, no, que se discuta bien y que ahí, como tú dices, ahí, que lo expriman. Y que digan, ¿por qué el dogma de que si se cambiaron las condiciones se mantiene lo mismo? Nunca va a haber un momento cómodo ya para este secretario ir a explicar esto. Ese es el problema. No, eso se entiende, pero que tiene que ser complementado dentro de todo un proceso entero. Sí, claro. Es no que vaya a la hoguera, no, que lo lleven a la hoguera, pero que lleven a la hoguera varios y que vayan, los que no están en la hoguera, pues están diciendo, oigan, bueno, ustedes yo sí creo que merecen ahí vamos a tener una diferencia. ¿Usted qué piensa? Síganos mandando mensajes. Muy buenos los comentarios. Está muy bueno. Vamos con más información internacional. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció el día de ayer el modelo de política exterior que su gobierno espera aplicar para los próximos años. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió una política exterior basada en la diplomacia, en lugar del uso de la fuerza militar. Durante su discurso a los graduados de la Academia Militar de West Point, el mandatario delineó el modelo de política exterior que quiere para su país en los próximos años. Afirmó que Estados Unidos es una de las naciones más indispensables del mundo y anunció un fondo contra el terrorismo. I am calling on Congress to support a new counterterrorism partnerships fund of up to $5 billion, which will allow us to train, build capacity, and facilitate partner countries on the front lines. And these resources will give us flexibility to fulfill different missions. Este pronunciamiento se da después de que Obama informara el retiro gradual de las tropas estadounidenses de Afganistán. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que
una de las conclusiones más importantes de este discurso y lo que le está creando presiones políticas internas a Barack Obama es lo que está diciendo que no todos los problemas se resuelven con las Fuerzas Armadas. Y dijo, me pareció un comentario muy interesante. Dice, nosotros no somos un martillo y los problemas del mundo no son clavos, o sea, no todo se resuelve con un martillo pegándole a los clavos, ¿no? Entonces, este discurso le va a producir problemas políticos a Barack Obama para las elecciones intermedias, pero al mismo tiempo creo que está tratando de marcar un hito histórico en donde él puede decir, ya terminamos en Afganistán, lo que ha sido la guerra más larga que ha participado Estados Unidos en su historia, y vamos ahora en adelante, así queremos resolver los problemas, y vamos a buscar mecanismos diplomáticos, inteligencia. Hay una duda sobre qué es lo que van a hacer en Siria, porque está hablando de apoyar a los insurgentes, a los rebeldes. Crea algunas dudas. Lo que estaban comentando algunos de los analistas es que lo que se lleva uno de este discurso es no necesariamente un dogma o una nueva política, una doctrina, exactamente. Lo que está diciendo es que por lo menos en cuestión de ahora en adelante, lo que vamos a evaluar y vamos a recordar y vamos a enfatizar es que el uso de las Fuerzas Armadas es el último recurso de Estados Unidos, ¿no? Interesante. ¿A qué ceremonia de graduación de fin de cursos quiso ir, verdad? Sí. A West Point, sí, la academia donde entrenan a los generales del Pentágono en el momento en el cual están diciendo que es débil, sí, en materia militar, sí, y claro, que Putin se burla de él todo el tiempo y que los sirios, no los sirios, sino el presidente de Siria también lo hace como quiere, es decir, dice, hay una debilidad militar de Estados Unidos siendo una potencia militar, y va a West Point a decir, ya tenemos la experiencia, nos ha ido muy mal en varias guerras después de la Segunda Guerra Mundial, sí, y cita a Afganistán y cita a Irak, es decir, sí, cita a la administración del presidente George W. Bush. Sí, sí. Lo que ha hecho mucho Barack Obama en ese sentido, y empezando con Hillary Clinton como secretaria de Estado, fue regresarle precisamente a la diplomacia un peso importante dentro del gobierno estadounidense que no lo había tenido durante los 8 años republicanos de George Bush. Creo que empezando por ahí, empezando con ese discurso que tuvo en Egipto, no sé si recuerdan también ante estudiantes, claro, sí, planteando sus doctrinas y sus estrategias para Medio Oriente y para lo que venía en los años siguientes. A partir de ahí fue muy criticado Obama porque marcó una diferencia absoluta con los 8 años que veníamos viendo de George Bush, en donde inclusive lo dicen en el libro de Hillary Clinton, en HRC, el hecho de que inclusive Robert Gates y el Departamento de Defensa hubiera tomado el poder dentro inclusive de las juntas de información al presidente Bush, y hubiera tomado la delantera el tema bélico y la fuerza y el poder militar. Es obvio que el poder de Estados Unidos tiene un proyecto muy importante dentro de la fuerza militar. Sin embargo, creo que Obama ha logrado, aunque a los republicanos no les guste y aunque a mucha gente no le guste, una doctrina importante y poner a Estados Unidos de nueva cuenta en una posibilidad ética inclusive de poder ser el mandamás o el policía del mundo, como muchos quieren que sean en ese sentido, ¿no? Y creo que ayer lo marca muy claramente, sí, y lo ha mantenido así, con una doctrina diferente y con un acercamiento de soft power y smart power, como le llaman. Saben que acabas de mencionar a Robert Gates, que es un personaje muy interesante, porque no solamente fue secretario de Defensa de George W. Bush, fue director de la CIA, pero también continuó como secretario de Defensa con Barack Obama, con la idea de que iban a tratar de resolver o tratar de buscar un mecanismo para que eventualmente Estados Unidos llegara a donde está en este momento, que es retirar las tropas. Le recomiendo a cualquier persona que quiere entender cómo la política tiene una gran influencia en tus estrategias de seguridad nacional y estos debates, traten de comprar el libro. Creo que todavía no se ha traducido para mis estudiantes de taller de seguridad nacional, traten de conseguirlo, pero el hecho es de que tienes a un presidente demócrata, liberal, en donde se volvió, donde lo están cuestionando por jugar ese papel de liderazgo que probablemente... Pero también políticamente los republicanos, también es un tema político de los republicanos. Ayer mismo el discurso fue duramente criticado. Sí, claro. Sí, como se esperaba. Oye, sigue llegando tweets sobre este tema de la economía, dice Olivia, dice, según la ANTAD, sus ventas bajaron, dice, eso es una realidad, no una percepción. Tiene toda la razón, de hecho, lo comentábamos en el arranque, en esta parte de los números,
donde han subido las exportaciones, pero ha bajado el consumo. Que tú mencionas, es el problema del mercado interno. ¿Y por qué el mercado interno? Pues porque no tienen dinero. Esa es la verdad. O lo que es la profecía autorrealizable, que dicen es que vean cómo se está poniendo la situación, mejor guardo el dinero y no gastan. ¿No? Entonces se dan quien no tiene, porque perdió el empleo y porque no se han generado empleos, o quien dice mejor tengo mi guardadito y que tampoco consume. Y Olivia también nos menciona, tienen razón los dos. Tanta responsabilidad tienen los legisladores como el Ejecutivo. Ambos son representantes, por supuesto que sí. Claro. Y Claudia Todovalle dice, ¿por qué el PAN no ha aprovechado el momento para dar una declaración sobre política financiera? No el PAN como partido, curiosamente. Tiene mucha razón. No he visto a Gustavo Madero en su fiesta de celebración post ganar la presidencia del PAN, que establezca una postura del partido con algo que ellos criticaron. Ahora, Ernesto Cordero en algún momento en el Senado tuvo un debate abierto muy bueno de sustancia con Luis Videgaray en el sentido de la política fiscal. Ese fue un buen debate y fue de Ernesto Cordero en el Senado. Y así deberían de ser las audiencias. Lo que tú estás buscando, Raimundo, es ese tipo de audiencias en donde tú tienes un... que no sea un debate de política, que sea un debate de política económica, donde las personas que tienen que decir aporten ese tipo de discusión. Regresando al tema de lo del PAN, a nivel individual se han estado diciendo cosas. De hecho, ayer el PAN era el que más ha estado presionando para que vaya Luis Videgaray a comparecer, a lo cual se sumó la izquierda. Esta es la parte que a mí no me gusta. Eso es lo que... Esto es lo que no me gusta. Hay partidos que desde un primer momento fueron muy críticos. Es el caso del PAN. Hay otros que están escondiendo. Hay otros que apoyaron perfectamente la política económica que es el PRI. Responsabilidad de lo que tenemos claridad en algunos y tenemos ser civilino en otros casos. Yo les pregunto, ¿esto se va a ir resolviendo por su propio peso? Yo creo que no. Yo creo que va a haber un empuje muy fuerte. Apenas que suceda algo dramático en los siguientes 2 meses. Ese es el tema que estoy planteando. Sí. A ver, todo lo que está, a donde vamos no resuelve el problema de fondo. No. Porque entonces, si tú quieres nada más a uno y apalearlo, ya resolviste. No, el asunto es que se revise, que se vea y que de acuerdo a las condiciones actuales se vea qué es lo mejor que se puede hacer para modificar. ¿Y qué ocurre si el número se vuelve a realizar? Exacto, es que el tema ¿cómo es resolverlo? El tema es que ¿cómo empujas tú al Ejecutivo a reconsiderar sus políticas públicas? Pues tienes que linchar a un secretario. Eso, o sea, tienes que presionar tanto, y lo siento, doctor Videgaray, pero tienes que presionar tanto al secretario Videgaray, y no hay que olvidar al secretario de Economía, un secretario que tiene ambiciones políticas, que también hay un contexto ahí muy interesante. Y el secretario de Agricultura, que también tiene que hablar de cuál ha sido el impacto. Exacto. Ahora, José Fernández nos comenta, por supuesto, que Videgaray es responsable y nos está engañando la reforma fiscal y nos tiene empinados. Siguen entrando comentarios, muchísimas gracias. De veras, síganos escribiendo. Sí, no es que Videgaray no sea responsable, sino que es la responsabilidad. Nos vamos a un corte, regresamos en un minuto, no se vayan. Esta reacción te demuestra que el único tema que realmente... Consumo de agua. Durante el baño se utilizan entre 95 y 190 litros de agua. Una descarga del inodoro requiere entre 7.5 y 26.5 litros. Una gotera desperdicia más de 75 litros de agua. El dato útil para comentar en el café. Oye tú, este pueblo es demasiado chico para los dos. En este pueblo fantasma todavía habita una ley: comer o ser comido. En el salvaje oeste, los duelos a muerte ocurren al sol del mediodía. Fusión Salvaje, jueves 19 horas. Proyecto 40. Olas y amor es todo lo que necesitaba, o al menos eso creía. ¡Espera! El Surfer Cool, viernes 22:30 horas. Proyecto 40. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores.
viernes 22 horas. Proyecto 40. Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Visión 40, lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. Recientemente la institución calificadora de valores Moody's elevó nuestra calificación a A3. ¿Qué significa esto? Que la confianza para invertir en nuestro país se ha incrementado. Que el mundo cree en nosotros. No, aún no hemos llegado a donde queremos llegar. Nos falta camino por recorrer, pero esto es un claro indicio de que vamos por el camino correcto. Mover a México. Gobierno de la República. Próximamente, Brasil sin balón. Proyecto 40. Este mes en Revista Central, Felipe y Leticia, 10 años de felicidad o de crisis. Sandra Echeverría, la futura señora de Lozane. Que no te agarren en curva. ¿Quién es quién en la selección mexicana? Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. La década de los 80 cambió para siempre el rostro de nuestro país. Leyenda Urbana, sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. Brasil 2014 está muy cerca. Y como cada 4 años, los ánimos mundialistas se avivan entre los mexicanos. Pero los números registran algo diferente. Y es que de acuerdo a una encuesta realizada por Parametría, el 35% de los aficionados cree que la selección mexicana pasará a octavos de final. Esta expectativa es más alta que la generada para Alemania 2006, en donde solo el 21% de los encuestados mantenía la ilusión de ver a la selección azteca dentro de los 8 primeros equipos. Sin embargo, el 6% de los aficionados afirma que la esperanza de llegar a la final se ve muy lejana, dato que contrasta con el 2006, en donde el 16% confiaba en que la selección jugaría el último partido. Pero no todo está perdido. El 28% de las encuestas señala que la selección azteca tendrá un mejor desempeño en comparación con el Mundial de Sudáfrica en 2010 y solo el 25% afirma que su actuación será peor. Por otro lado, el 36% de los mexicanos aprueba la forma en que Miguel El Piojo Herrera dirige al tricolor. Cabe mencionar que la aprobación del actual director técnico está por debajo de Ricardo Antonio Lavolpe en 2006 y de Hugo Sánchez, quienes registraron 46 y 52% respectivamente. Proyecto 40 se dio a la tarea de preguntar a los aficionados qué opinión les merece la selección de fútbol y estos fueron los resultados. Hasta la final, hermano. ¡Van a llegar a la final! Si llegan al quinto partido, nos damos por bien servidos, pero con toda la expectativa que hubo con el presidente, esperemos que lleguen a semifinales por lo menos, y si llegan a la final sería un gran regalo para nuestro país. Yo espero que ganen, eso espero, por lo último que hizo el Piojo, hizo un buen trabajo. Nada más se van a ir a presentar y ya se regresa. Me parece que sí superamos la primera ronda y nos quedamos ahí en la siguiente ronda, ¿no? Hasta ahí. Yo lo dudo, Yo lo dudo que tengamos ese potencial para llegar a la semifinal. Como que la base no me gusta a mí. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No, Ana María, no digas nada, no digas nada. Ya, me calmo. Mira, déjame ir tranquilo. Fíjate lo que está sucediendo con respecto a Brasil. En la situación interna en Brasil ya ha tenido un impacto muy importante. En Río de Janeiro, donde no hay capacidad hotelera, o sea, se llenan rápidamente los hoteles porque hay muy pocos hoteles, muy pocas habitaciones. Hay ahorita una desocupación del 20%. Ha habido cancelaciones. Hay ya promociones en México de paquetes donde se te está reduciendo al 50% el costo. Lo que hace 2 meses costaba $10,000, hoy te cuesta $5,000. Conozco el caso de una operadora, de una agencia en México que compró 30 paquetes. Dijo, los voy a sacar, que en las primeras 2 semanas le reservaron 28 y que solo pudo vender 6. Le cancelaron. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que la situación social y política de Brasil
sí está empezando a asustar a la gente, y también así como también, ¿no?, la infraestructura, sí, claro. que están viendo el problema de los aeropuertos, los estadios ya lo tiene la FIFA, pero no están terminados, no hay asientos en el estadio de Sao Paulo. 15 días. Estamos increíble. Hoy en 15 días se inaugura la Copa del Mundo y no han terminado de poner los asientos en donde se va a inaugurar el Mundial de Fútbol. Entonces, hay una situación creciente dentro de Brasil de presión. Fíjate las paradojas. ¿Cuáles son de los grupos más fuertes que están combatiendo ya políticamente a la presencia de Dilma Rousseff? El movimiento de los sin tierra, que está vinculado al Partido de los Trabajadores, que es el partido en el poder. La alianza de poder en Brasil son como 30 partidos, ¿verdad? Y hay una crisis en esa alianza donde el partido cercano de Dilma Rousseff, que es el Partido de los Trabajadores, está metido o en casos de corrupción, está fracturado porque hay una enorme decepción con la gestión de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, este tipo de situación que está habiendo en Brasil, y los paros ahora de transportistas, están los paros, ahí están los transportistas. Yo ya me quiero imaginar una huelga de transporte durante el Mundial, te aniquila. Los estadios de cualquier manera son de difícil acceso. Bueno, el estadio donde se va a inaugurar, no llegas. En la Copa Confederaciones tuvieron que hacer corridas especiales de autobuses para poder llevar a la gente porque no hay transporte público para llegar ahí. Y hay un tema que tampoco no se ha discutido por esta instabilidad social que hay en Brasil, pero yo viéndolo como analista de seguridad nacional, siempre estos tipos de eventos tienen un componente de seguridad que tiene que ver con el terrorismo, que tiene que ver con otros adicionalmente. 130,000 soldados y policías brasileños ya fueron movilizados desde la semana pasada. Sí. El seleccionado mexicano va a llevar, siempre lleva seguridad, pero la información es que se va a ampliar la seguridad para el equipo mexicano. Un artículo del Financial Times habla de la reconsideración que están teniendo muchos países para el tema del Mundial y para el tema de los Juegos Olímpicos. Hay 4 países que ya retiraron su candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno, y entre ellos Suecia, entre ellos Suiza y varios países potencias, porque el gasto es mucho mayor que las ganancias y la exposición social, política que le está dando este tipo de eventos es contraproducente a la idea original. Y creo que Brasil es un parteaguas en ese sentido. El tema de seguridad, o sea, llega un momento en que uno de estos eventos, por más que quieras tú cuidarlo, que en Xochitl sí pasó, afortunadamente no pasó nada, pero hubo 2 o 3 momentos en donde en cualquier momento podía haber habido un desastre. Una semana antes decías, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿No? Nada más que, bueno, ahí Putin, ex-KGB y el aparato de seguridad ruso debe haber sellado. Un sistema autoritario. Selló tanto que hasta tomó Crimea. Fíjate, se cruzó un poco el Mar Negro y se tomó Crimea. A mí me parece muy interesante qué es lo que va a ocurrir con el Mundial. Creo que nunca se ha estado en una situación tan crítica como la que está viendo en Brasil con estos movimientos. Así bueno, es que, también nunca había habido un país tan caótico lo que como Brasil. Beatriz Paredes, el tema de poner inclusive los consulados móviles. Los consulados móviles, bueno, sigue el tema. Yo creo que el momento crítico va a ser si Brasil pasa. Imagínense que Brasil no pase a cuartos de final. Detrás de cámaras, creo que tiene mucha presión el equipo brasileño en todos estos sentidos por lo que está ocurriendo, como para decir que únicamente van a estar presionando en el fútbol cuando esté jugando la selección. Así es que también hasta por ahí. Siguen los tweets. Me siento desnudo, nos dice. El PRI secó la economía, restringió el gasto, elevó impuestos, no hay circulantes, solicita déficit. No hay crecimiento. Mira, nos dice Alezama, mientras se ponen de acuerdo el Congreso y el Gobierno Federal, habían de revivir los pactos económicos como en los 90. No estoy de acuerdo. Es un pacto económico que fue resultado de una terrible crisis económica. Aquí yo creo que no, yo sí creo, no estamos en crisis. Yo creo que esta persona cree que sí. No significa, bueno, esas son las percepciones, pero sí que hay que hacer algo, no hay ninguna duda. Porque se tienen que mejorar las cosas. ¿Cómo se van a mejorar? No sé. Ahí hay un planteamiento sobre la deducibilidad. Entonces, bueno, tiene que haber una discusión mucho más amplia, mucho más seria, mucho más sobre los resultados de los actores directamente involucrados. Y vamos a acabar este programa con un último tuit de Beatriz Ponce de León. Ana María tiene razón.
Sí. La mujer siempre tiene la última palabra, quédate con esa última palabra. ¿Qué quieres que les diga? Nos vemos un golpe mañana. Ya que sonó la campana. Nos vemos mañana. Sí, ya no hay tiempo para la réplica. Pero. Hasta mañana, a las 7 de la mañana. Aquí nos vemos en el primer café. Hasta luego. ¿Qué nos debes de agradecer? La industria automotriz, sin lugar a duda, es uno de los parámetros para definir si existe o no existe recesión en la economía mexicana. De esto y más vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Germán Morfín, él es vocero de Nissan. La industria automotriz, hoy día, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo nos encontramos? Yo te diría que podríamos enfrentar o ver dos historias. Una que tiene que ver con la producción y la exportación, que va creciendo año con año y sin duda 2014 será un año en el que creceremos. ¿Qué tanto? Mira, el año pasado produjimos en la industria en México más o menos 2.900.000 unidades. Este año sin duda sobrepasaremos las 3 millones de unidades. Entonces, de ser el octavo productor a nivel global y el cuarto exportador, estaremos muy pronto avanzando a ser el sexto productor a nivel global. ¿Esta industria ya representa qué porcentaje del PIB? Y me refiero a toda la cadena productora. Arriba del 25%. Estamos muy involucrados en la economía mexicana. Por otro lado, tenemos otra historia que tiene que ver con las ventas y el mercado local. Yo te diría que ese mercado está deprimido. Si hacemos un acumulado del año en 2014, tenemos un 0.8 menor al del año pasado. Y si tú ves la industria en los últimos 10 años, puedes ver que no hemos sobrepasado por muy poco el millón de unidades. ¿A qué se debe? Yo te mencionaría varios aspectos, entre ellos la introducción ilegal de vehículos, los famosos vehículos chocolate, sigue siendo todavía una industria y un mercado muy importante. Solo para equipararlo, estamos hablando más o menos de una venta en el mercado local de 1 millón de unidades y este mercado de chocolate podría equiparar también otro 1 millón de unidades. En concreto, será necesario que gobierno e iniciativa privada pongan mayor atención en el sector automotriz. De lo contrario, uno de los padecimientos más antiguos será haciendo de las suyas. Me refiero a la industria de autos chocolates.